Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Busqué y encontré que, bueno, la sociología se encarga del estudio de los fenómenos artísticos, religiosos, etcétera, etcétera, el comportamiento y los efectos de estos. Y siempre me ha interesado mucho el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, el cómo se van dando, etcétera. Y bueno, hoy he invitado al doctor Juan Carlos Guzmán, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones para platicar precisamente sobre esto, ¿no? Saber un poco de esta rama del saber que es tan interesante y tan apasionante. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Chuy. Gracias por eso. Estoy bien. Gracias por invitarme y tratar de explicar el papel de la sociología. Muy bien. Según esto, la sociología, según textual, ¿no? Dice, es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, deportivos, artísticos, etcétera, que ocurren en él. ¿Estás de acuerdo con esa definición o te parece que le falta? No. Estamos empezando bien. Tan es así que tenías a un invitado que hablaba sobre la cuestión de la religión. Uh-huh. Y la sociología tiene uno de sus máximos representantes, el Max Weber, con los estudios de la religión. Y Max Weber, a diferencia de otros, plantea que la religión es un motor de la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Y hace estudios sobre esto. Entonces, en ese sentido, la sociología es una ciencia que nace justamente en un auge de las ciencias sociales que va de 1850 a 1920. Empezamos a tratar de explicar qué pasa con la familia, qué pasa con la urbanización, qué pasa con la religión, qué pasa con la demografía. Y entonces entra la lectura social. ¿Se deriva de algún otro estudio la sociología, de alguna otra carrera, o surge así nada más? No. La sociología viene siendo una síntesis, un resumen de las grandes discusiones filosóficas, de las grandes discusiones de los historiadores, de la biología. O sea, la sociología nace con la modernidad, Chuy. Es una ciencia con un método, con un objeto y con puntos de adelantarse a explicaciones sobre la sociedad, ¿sí? ¿2 siglos lleva la sociología como tal? Pues ya estamos en eso, ¿no? Es una ciencia joven, ¿no? Como podríamos decirlo aquí en Tabasco también. ¿Tiene algo que ver o se puede complementar con la psicología? Porque una estudia el comportamiento del ser humano y la otra los fenómenos de las diferentes ramas. En efecto, la sociología nace casi al mismo tiempo que la psicología, un poco después, pero la sociología trata de insertar el contexto social histórico en el que se mueve el individuo. La psicología va más dirigido a la cuestión de las mentalidades del individuo. La aportación sociológica es la recuperación del contexto histórico, social, uh-huh. El lugar, el hecho, la realidad, ¿no? El proceso. ¿Qué es lo que a ustedes como sociólogos, lo que más les apasiona de esta rama del saber? Bueno, déjame decirte que en el caso de Tabasco tenemos una planta docente bastante preparada. Porque además vale la pena decir que eres docente ahí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Es también profesor investigador y una gente que, bueno, pues está ahí. ¿Sí? Pues, metido hasta la coronilla, ¿no? Claro que sí, pero mira, por la pregunta que haces, hay compañeros que están especializados en la religión, hay compañeros que están especializados en cuestiones de migración, hay compañeros, como es mi caso, en cuestiones urbanas, laborales, la cuestión de la educación, la cuestión de la alimentación, temas sumamente amplios y donde la planta docente tiene publicaciones ya editadas, tiene producción de libros, producción de ensayos y que ha mostrado propuestas para entender estos procesos, Chuy. Sí, ¿qué es lo más apasionante de todo esto? A la hora de que, ¿cómo le hacen o cuál es la metodología para el estudio de alguno de estos fenómenos? Pues el que acaba de terminar, ¿no, Chuy? Que es el fútbol. Ajá, a ver. O sea, por ejemplo, Norbert Elias, que es un sociólogo consumado, ¿no?, explica por qué se origina el fútbol, o sea, cuál es el papel del fútbol en las sociedades, cómo fue un evento de creación para sustituir efectos de violencia y de competencia.
¿no? También la sociología se ocupa del deporte, ¿no? Hay selecciones a nivel mundial que en lugar de llevar psicólogos o de otro tipo, llevan sociólogos para cuestionar al grupo, para entender el contexto familiar, para entender el proceso social en donde se envuelve ese grupo, ¿no? Porque la sociología finalmente estudia los grupos sociales, ¿sí? No hay sociología que no atienda el problema de la familia, no hay sociología que no atienda el problema de la salud, ¿no? Entonces, esos son los temas, pero voy a subrayar algo más, Pachuy, para que quede más claro. No más déjame ver, a ver, entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un sociólogo que lleva a uno de estos mundiales de fútbol, o vamos a hablar de una final, aunque no sea mundial, a cualquier tipo de estas competencias, y que está detrás de los jugadores de un equipo de fútbol? Bueno, pues la sociología en el fondo busca la armonía, ¿sí? La armonía social, ¿sí? Se aplica en el grupo, ¿sí? Se aplica a la integración, se aplica al bien comunitario, se aplica al bien o a la búsqueda del éxito en conjunto, en equipo, ¿sí? Y un sociólogo te da los elementos para entender las diferencias, las oportunidades, los puntos de quiebre que puede tener un grupo, los puntos más desarrollados, ¿sí? O sea, la sociología en estos tiempos a nivel mundial la contratan para reconstruir instituciones. La mayor especialista en entender las ciudades en la sociedad global es una mujer holandesa, ¿sí? Y la consultan. El mayor intelectual citado en las redes de informática y de internet es un tipo que habla sobre los vínculos y sobre las redes desde la perspectiva sociológica. Entonces, un sociólogo es muy útil, ¿sí? Sabiéndolo ubicar en donde se tiene que ubicar. Regresando con el fenómeno bueno, antes de ir con los fenómenos, ¿cuál es el reto principal al que enfrenta la sociología y los sociólogos en particular? Pues primero, ¿Son comprendidos? Sí, pero ha costado mucho trabajo. Primero, romper un mito de que la sociología es nada más crítica. La crítica es importante, pero hay de críticas a críticas, Chuy. Hay la crítica propositiva y constructiva, ¿eh? En donde hay que plantear opciones, ¿no? Y si me dejas nada más subrayar lo que te iba a decir, es que aquí los sociólogos han tenido reconocimientos, han tenido puestos de subsecretarios, han sido oficial mayor en el gobierno del Estado. Aquí en Tabasco. Aquí en Tabasco, ¿no? Presidentes municipales han invadido el nicho educativo, han tenido oferta, ¿no? Entonces, sí hay un reconocimiento, ¿sí? Pero en el caso de la sociología no se nos puede comparar con otras profesiones mucho más demandadas, por ejemplo, la medicina, la abogacía, la administración, ¿sí? Porque nuestro papel como profesionales y como científicos es otro, ¿sí? Que a veces no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad, ¿sí? Entonces, el sociólogo puede desempeñarse también en la política, en la administración pública. ¿En qué otros, por supuesto, en el magisterio, en la investigación? ¿Y en qué otros? Mira, es muy importante la pregunta que tú has hecho, ¿no? Yo he estado en lugares en donde me han invitado a elaborar propuestas de aplicación sociológica en la profesión y he convivido con sociólogos del norte del país, del sur, del este. El sociólogo puede trabajar en las cuestiones agrícolas, ¿sí? Con los productores. El sociólogo puede trabajar en una institución pública, como es la cuestión del Infonavit, el INE. El sociólogo puede trabajar en iniciativa privada, en cuestiones de recursos humanos, en estudios de mercado. El sociólogo es muy versátil. ¿Por qué? En el caso del sociólogo que nosotros estamos formando, le damos elementos metodológicos, le damos elementos científicos, le damos conocimientos reales de los procesos sociales a los que va a enfrentar y él decide sobre qué trabajar. Pues eso es interesante. Bueno, hay diferentes fenómenos que ustedes estudian. ¿Qué fenómenos son los que en esta década han impactado más al ser humano? Pues el problema de la migración, ¿no? O sea, ese es un problema pues nodal, clave, ¿no? Y en el caso de Tabasco pues tenemos una frontera geopolítica pues de mucha importancia en el trasiego de estos elementos hacia la migración al estado del norte, al país de Estados Unidos. Tenemos
sociólogos que se han puesto a entender los procesos políticos desde la perspectiva sociológica, la cuestión de la democracia, la cuestión de los, bueno, que es mi caso, ¿no? Y otros que han estado trabajando las élites. Tenemos gente que está trabajando la religión, ¿no? Cómo se está consolidando, cómo trabaja los elementos religiosos y cómo influye en la sociedad. ¿El problema del COVID, la pandemia, fue estudiada sociológicamente o es simplemente algo de salud? Empezamos. Cuando vino con mucha fuerza la no comprensión, la confusión que había por parte de la sociedad, varios sociólogos, omito nombres para no dejar fuera alguno, señalamos los efectos de la pandemia, señalamos el modelo de salud mundial que tenemos, señalamos la cuestión de los medicamentos, señalamos el cambio de las conductas cotidianas y de la vida diaria de las personas a partir de la pandemia. Sí, claro que sí opinamos. Ahora, ¿cómo ven la política los sociólogos y sobre todos estos tiempos de polarización entre los que defienden a ultranza y los que atacan de la misma manera, incluso falazmente? Bueno, ahí está el papel de la sociología política, es una propuesta de equilibrio, de mesura, de comprensión. Esto no quiere decir que no reconozcan a los adversarios, siempre hay adversarios, pero también cómo juegas limpio, juegas sucio, ¿no? Te atreves a plantear, a innovar, a sugerir, a opinar, ¿sí? Entonces, ahí la sociología ha tenido aportaciones muy fuertes. O sea, hay sociólogos que han sido premiados, han sido reconocidos en Washington por los derechos humanos, han sido artífices para que funcionen las instituciones democráticas de este país. Una de las primeras gobernadoras mujeres en este país es socióloga, no la primera, pero sí la segunda. ¿Quién? Beatriz Paredes. Beatriz. ¿Sí? Y vamos viendo, ¿no? O sea, actualmente el rector de la Universidad Veracruzana es sociólogo, ¿no? Es compañero de una generación anterior a las mías, ¿sí? Entonces vemos que la sociología sí está aplicando, ¿no? Vemos que se está manifestando. ¿Cómo ven el fenómeno López Obrador? Bueno, en el caso de Andrés Manuel, actual presidente de México, pues es un caso muy, muy particular, ¿sí? Porque todo el mundo lo ve como presidente, pero no ve todo el proceso y toda la caminata, todos los desafíos, todos los retos que tuvo que recorrer para llegar a la presidencia, ¿sí? El caso de Andrés Manuel es un caso muy especial y por eso, ¿sí? La sociología nos atrevemos a decir que muchas veces no se entiende a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene una estrategia, tiene una práctica que a muchos no nos gusta, que a muchos no lo comparten, pero algunos decimos sí, ¿no? Entonces, el fenómeno Andrés Manuel, yo creo que apenas se empieza a estudiar. ¿Es difícil entender a Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, por su complejidad, por los retos y los desafíos que se planteó. Es decir, él es uno de los animales, de los políticos. ¿Qué se le llama? Animal político. Sí, más impresionantes, ¿no? Más tajantes, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Virtudes, debilidades, aciertos, desaciertos, pero en política, en verdad, Andrés Manuel, hay que leerlo, hay que respetarlo, hay que analizarlo, ¿no? Por eso está en estos momentos como está tratando de confirmar lo que dijo, con hechos, con la palabra comprometida, ¿sí? Y por eso sus adversarios están en ese evento tan de confrontarlo, tan denostarlo. Pero polariza el discurso de Andrés Manuel. Pues claro, o sea, sería innegable, o sea, pero es que no está... Esto no le hace bien al país, una polarización. Es que no es que él quiera polarizar, ¿sí? El país estaba polarizado desde antes, o sea... El evento de México, mucha gente, más allá de que fuera Andrés Manuel el que representaba la demanda o la estrategia de confrontación, veíamos muchos actos ya que eran insostenibles en este país. Y esa polarización trajo como resultado lo que estamos viviendo hoy. Que Andrés Manuel fue así como el catalizador, el que toma esa situación, pero el país estaba muy confrontado. O sea, a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo reconocer elementos de discriminación, de corrupción, ¿no? Anomias sociales, ¿no? Lo que alguna vez yo te lo dije por teléfono, estamos en una crisis civilizatoria, falta de ética,
falta de coherencia, ¿no? Falta de reconocer al otro, aunque no piense igual que nosotros. Hay que reconocer que es bueno él, ella, ¿no? O ellas, ¿no? Aunque no piensen igual que nosotros, y tratar de llevar una relación lo más respetuosa y de mayor convivencia posible, ¿no? En efecto, Andrés Manuel polariza, pero también ve el escenario en el que se mueve. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, los sociólogos, ¿podría salirse de control este tema de la polarización y te podría llevar a, se podría dar un enfrentamiento? Pues en tanto exista la posibilidad, puede pasar el estallido social, ¿no? O que se prenda la mecha, ¿no? O que haya una confrontación fuerte, ¿sí? Es una de los escenarios. Si me lo preguntas como sociólogo político, pues existe la posibilidad, pero también existe la poderosa institucionalidad que tenemos en nuestro país. O sea, si nos ponemos a revisar las instituciones que hemos forjado los mexicanos, son instituciones muy sólidas, a diferencia de otros países como Sudamérica. Por menos, ya estaremos peor que Perú, como el caso de Evo, ¿no? Aquí es que venimos de una revolución social, venimos de una revolución muy fuerte, muy sangrienta, ¿no? Nos costó mucho trabajo constituir a los partidos políticos, nos costó mucho trabajo elaborar nuestra Carta Magna. Son elementos que no se pueden perder de vista, ¿sí? Y hacia allá apuntamos, en donde por lo menos siga habiendo ese diálogo, esta apertura, en donde lo que menos queremos es justamente la confrontación en términos violentos. ¿Han analizado si hay un fenómeno parecido en el mundo como el fenómeno López Obrador? Es que cuando me hacen esa pregunta, Chuy, a veces dicen que me veo pro, ¿no? No, Andrés Manuel es un caso único. Lo quieren encasillar como populista, como caudillo, como autoritario. Pero el obradorismo tiene unas facetas muy de él, ¿sí? Si podemos hablar de otros casos que se vieron en situaciones todavía más complicadas, como es Mújica, que venía del movimiento armado, ¿no? de su país. Si vemos el caso de Mandela, que estuvo tantos años en la cárcel, ¿no? Entonces vamos viendo que Andrés Manuel, en la medida que fue parte y conoció al sistema, ¿sí? Tuvo más elementos de catar, de decidir, de sopesar, de mediar, ¿no? Y que entendió que también se pierde. O sea, eso cuesta mucho trabajo. Levantarte de un fracaso como el del 2006, no cualquiera, Chuy. Otro dice, ya me voy, ¿no? Ya hasta aquí me quedo, ¿no? Entonces, sí es un caso único. La manera en que se dirige a los Estados Unidos, tú lo has escuchado. ¿Cuándo íbamos a ver eso? Tratando de iguales, ¿no? Y eso a mucha gente le molesta, ¿no? Pero esto tiene que ver con Aunque luego también aguanta las sandeces del señor Trump. Claro. No, el Trump es indefendible, ¿no? Ese es un paréntesis, ¿no? Trump realmente es una... Pero ahí actúa, ¿qué? ¿Prudentemente Andrés Manuel o simplemente se le acaba el valor? No. Yo creo que ahí hay una regla en política, ¿no? Tú no puedes estarte confrontando con alguien que no entiende lo que tú dices o lo que tú planteas. Y en el caso de Trump es un caso exacerbado de cerrazón. O sea, además su estrategia para vencer políticamente es muy violenta. ¿Por qué dijo Clinton que siempre sus libros terminaban en el capítulo 11? ¿Por qué? Porque el capítulo 11 tiene que ver con cuestiones de mercado y significan la quiebra, ¿no? Y muchos de los éxitos económicos de Trump con sus socios, con sus empresas, fue declararse en quiebra, ¿no? Entonces, Trump es otro caso, pero más, o sea, en otro tono mucho más complicado. Pues todo eso es muy interesante. Oye, el fenómeno del internet, de los videojuegos, de los retos descabellados, el fenómeno de Facebook, todo eso que es nueva generación, vamos a decirlo de esa manera, es también objeto de estudio de los sociólogos, ¿no? Claro, para los que quieran profundizar, hay un texto clásico ya de principios de este siglo XXI que es Comunicación y Poder de Manuel Castells, en donde ya ubica qué tipo de ciudadanía, qué tipo de individuos estamos ya viviendo en el mundo internet, en el mundo red, ¿no? Hay otro, Baricò, que es un periodista italiano que tiene un texto que se llama Los Argonautas, ¿no?
en donde nos planta la gran transformación de este mundo capitalista que vivimos, que no solo ya es la disciplina ni la producción como elemento esencial para ser un buen productor capitalista, sino que tiene que ver con los aciertos, las estrategias más acotadas para ciertas personas que manejan información. O sea, el mundo de Internet nos cambió totalmente, ¿sí? Los videojuegos, pues no se diga, es lo que están jugando los jóvenes, es lo que están jugando los niños, es su vida diaria, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener un poco más de atención, ¿no? Tener un poquito más de seguimiento, pero el mundo de Internet es algo sumamente complejo, multifactorial, y que está marcando pues ya todo un proceso de civilización en nosotros. El caso último del Twitter, ¿no? Que lo compra este señor, y todo lo que se descubre ahí, ¿no? Que más de un alto porcentaje, pues o sea, son bots, ¿no? No son direcciones que no existen o que no puedes comprobar quiénes están ahí, ¿no? Entonces, no, ese es un temotonón, y sí le entramos los sociólogos también desde hace ya tiempo, porque los sociólogos en los años 60 hablaron de la aldea global, en donde ya el mundo se estaba achicando, ya era un tanto más global, y la comunicación era un elemento sustancial. Y nada más permíteme decirte, por la inquietud que planteas, los sociólogos no nos imaginamos que era la comunicación el punto de engarce, de desarrollo del capitalismo, o sea, el mundo de la información. O sea, en lugar de ser un cabuz, se vuelve la locomotora, la comunicación y la información. Quien no está metido en eso, difícilmente va a entender qué estamos viviendo. Hace un momento hablabas del fútbol y de cómo algunos sociólogos acompañan a las elecciones. ¿El fútbol es el fenómeno deportivo más impactante que hay, o hay algún otro que mundialmente provoque lo que este? Es que el fútbol es un deporte que convoca a los diferentes estratos sociales. O sea, no es un deporte que sea para gordos, chaparros, altos, flacos, nada. No, convoca a todos, ¿sí? Se juega con los pies, ¿no? Que es una gran diferencia. Se juega con un balón. Se premia al que juega fair play, ¿no? Que es juego limpio. En la cuestión de la portería y del gol, todo el simbolismo de dominación y de poder que da. Y bueno, o sea, el fútbol, claro que viene siendo uno de los eventos mucho más impactantes en esta sociedad que estamos viviendo, ¿no? Por todo lo que significa, ¿no? O sea, los héroes, ¿no? Los villanos, los débiles, ¿no? Los que pensamos que no van a hacer nada y vemos hasta dónde llegan, ¿no? Por lo regular en un mundial el público se carga con los más débiles, ¿no? Quieren apoyar a los más débiles. Claro, y déjame decirte que yo, el día del mundial, pues mi pronóstico fue la final que terminaba en empate a 2, que se extendía el empate en tiempos extras, que se iban a penales y que en penales ganaba Argentina. Lo único que me faltó decir que en la extensión del tiempo extra decir un marcador 3-3, 4-4. Dije, pero se sostiene el empate, ¿no? No, el fútbol es... ¿Eres especialista en fútbol o eres brujo? ¿Qué cosa? No, me gusta el fútbol, ¿no? O sea, soy fan del fútbol. Sí. Oye, que muy poca gente quiere estudiar sociología hoy. Pues es que es una cuestión que a veces yo me pregunto qué está pasando, ¿no? Porque llegamos a tener grupos de 50, 60, ¿no? Un universo de estudiantes bastante amplio, con casos exitosos como los que tú acabas de decir, ¿no? Presidentes municipales, diputados locales, diputados federales. Nos venían a consultar de... ¿Gente de la academia? Gente de la academia, ¿no? Por supuesto. Que a veces me quedo así un poquito así contenido, porque si dices, bueno, a esta persona le dieron tal premio, ¿por qué no dijiste que a le dieron este premio, no? Pero no, la academia de sociología tiene gente muy preparada, muy preparada. Yo creo que es una de las plantas docentes más calificada que hay en la UJAT, o sea, un alto porcentaje. Bueno, ante esta falta de interés de los jóvenes por estudiar sociología, ¿cuál es el futuro de la carrera en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Mira, yo soy el presidente actual de la Academia de Sociología y tenemos que convocar al claustro, y empezamos ya
a marcar la estrategia, vamos a empezar a visitar las preparatorias, vamos a hablar, así como estoy hablando contigo, de los logros, los aciertos de la sociología, del HushMode, del Humani, cuánto gana un sociólogo en promedio, ¿sí? Venimos con toda esa actitud de 2023 de penetrar, de compartir, de exacerbar el ánimo para que la gente vuelva a tener gusto y a interés por estudiar la sociología como una carrera exitosa, ¿no? Y necesaria para la sociedad. Muy bien. Lo que se nos terminó ya fue el tiempo, son las 6 de la tarde, 31 minutos. Inés Hernández Castillo dice: la resiliencia es un tema importante que desarrollar en toda la población y en jóvenes aún más. Ernesto Miranda envía saludos. Mari San Miguel, de San Miguel el Alto, nos saluda. José Luna Torres, Hilda Candelaria nos desea feliz año nuevo, bendiciones. Inés Hernández Castillo dice: saludo a mi ex profesor Juan Carlos, la sociología estudiosa de los hechos y fenómenos sociales, históricos y contemporáneos. Mauricio Figueroa Hernández también te saluda, Juan Carlos. Muy interesante la explicación sobre la sociología, y hay otros saludos más que agradezco. Por último, sí, lo de la resiliencia. Sí, por favor. Hace años nosotros, los maestros de sociología, llevamos a ciertas autoridades de educación para dar talleres sobre resiliencia. Y hay todo un proyecto hecho por sociólogos para que la resiliencia sea una parte de la vida diaria de los tabasqueños ante la situación que vivimos. Pues qué interesante está eso. ¿No? Muy bien. Estamos en eso, Chuy. Oye, quien quiere más información sobre sobre la sociología y campo de acción, etcétera. Tenemos nuestra página en Face, ¿no? Ajá. Tenemos pues ahí en la escuela. ¿Cuál es la página? Ahorita no te digo el nombre, pero lo encuentran, es Sociología Tabasco o algo así, ¿no? Okay. Pero ya tenemos nuestra página, discúlpame, no traje ese dato. Estamos abiertos ahí en la escuela, ¿no? Que están los cubículos de los profesores, está la coordinación de la docencia, estamos saliendo en periódicos, estamos aprovechando espacios como el que tú hoy nos ofreciste, ¿no? En este inicio de año nuevo, ¿no? Sí. Entonces estamos en la mejor de las actitudes, Chuy, y de verdad muchas gracias por compartir esto. Oye, ¿y cuándo es la convocatoria para la próxima examen de admisión? Pues ya estamos ahorita entra la universidad está en febrero, ¿no? Sí. Pero mayo, junio vuelven a convocar para que saques ficha, te apuntes, ¿no? Y vayas viendo en agosto, septiembre. Entonces tenemos 6 meses para estar empujando y los chavos se interesen para elegir la carrera de sociología. Que además, bueno, pues es todavía más sencillo de ingresar a esta, porque pues no hay tanta competencia, ¿no? Así es, así. Y eso es un plus importante, sí, ¿no? Las autoridades nos han dado todo su apoyo, en especial el señor rector Guillermo Maravais Osorio, en donde ha señalado que pues se quedan grupos, lugares vacíos porque no se solicitan, no solo en sociología, sino en otras carreras, ¿no? Muy bien. Pues es el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, es sociólogo, y hoy ha estado platicando con nosotros. Yo te agradezco una vez más hayas aceptado estar con nosotros platicando. Gracias, Chuy, y como siempre, mi afecto y mis respetos para ti. ¿Vale? Y nosotros nos vamos, ya son rapidísimo. El ingeniero Arnulfo Hernández de Centla saluda a Juan Carlos, el sociólogo Juan Carlos, y dice que le ha parecido una excelente entrevista. Gracias a Arnulfo. Les decía, muchas gracias por su atención en este inicio de semana, de mes, de año, de todo. Así que pues estamos arrancando y vamos a hacerlo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Vamos a no desmayar en todas esas cosas que queremos lograr, que nos hemos propuesto. Vamos a dar el extra a cada momento. Este país necesita de cada uno de nosotros, sus hijos. Este Estado necesita que cada vez seamos más colaborativos, más conscientes de las cosas buenas y positivas que podemos poner, y desde luego necesita padres de familia que den buen ejemplo, padres de familia que eduquen correctamente a sus hijos y que sean congruentes entre lo que le dicen y lo que hacen. Todo eso se necesita. Maestros que sean también un ejemplo para sus alumnos, maestros que no solamente se limiten a la clase, sino que además puedan
tener ese proceso de empatía con el alumno para ayudarlo a que sea una mejor persona y a que pues vaya superando cosas que viene cargando a veces desde casa. Todos necesitamos dar el extra, todos necesitamos hacer un mejor trabajo, todos necesitamos ser y sentirnos mexicanos orgullosos de nuestro origen, pero responder a ese orgullo siendo lo mejor, sacando lo mejor que cada uno tiene, para entonces sí sentirnos con ese orgullo de decir soy mexicano, donde yo me pare, donde yo me encuentre, porque debemos hacer sentir que ser mexicano es todo un orgullo, que ser mexicano es todo un estilo de vida, y ojalá que todos respondamos a ese estilo de vida de congruencia, de responsabilidad, de honestidad, de verdad, y de que sabemos darnos la mano y ser resilientes. Muy bien, pues vamos para adelante. Les dejo en compañía de aquí don Augusto Rivera y desde luego a las 7 de la noche con Juan Pablo Sevilla Teis y todo su equipo, con la cosecha informativa y reporte de la noche. A las 9, no se pierdan a Paco Evia, el psicólogo Paco Evia, Vive Hoy, que tendrá la continuación prácticamente del tema que hoy arrancamos aquí, este programa a fondo, y que se trata precisamente de que hagamos de este año el mejor año de nuestra vida, que hagamos de este año un año de realizaciones, y que eso depende de cada uno de nosotros, del empeño que pongamos y de las herramientas que podamos utilizar para lograrlo. No se lo pierdan, 9 de la noche con el psicólogo Paco Evia. Mañana a las 5 de la mañana, ya sabe que arrancamos con Amanecer de mi Tierra, donde ahora, cubriendo vacaciones de Carlos Arturo Cabrales, está el plebeyo Eddie Vázquez, que además de presentar canciones, él también las interpreta. Y bueno, pues trae ahí todo un excelente programa para presentarles. A las 6 de la mañana ya Hugo Triano está en Buenos Días Telereportaje junto con Humberto Hurtado y con los avances informativos y con el servicio social. Y a las 7 de la mañana Telereportaje con toda la información, la entrevista, etcétera. Son las 6:38, que Dios le bendiga, pásela muy bien, siga cuidándose, es importante. No podemos dejar que el bendito bicho llamado COVID nos vuelva a ganar. Así que todos a cuidarnos y a cuidarnos bien. Ya hemos visto lo que está pasando en China. Eso no nos puede pasar a nosotros. Y la única manera de que no nos pase depende de cada uno de nosotros. Olvídense de las autoridades, olvídense del gobierno. Tú y yo sabemos cómo cuidarnos, ya lo sabemos. Tenemos que hacerlo. Eso es muy fácil, y así protegemos a nuestra familia y nos protegemos nosotros mismos. Que Dios le bendiga y arriba, corazones. Adiós. Los lunes, 4 de la tarde. Para entender